Estimados estudiantes de quinto grado de secundaria, empezamos esta semana número 23 con fuerza, trabajando con nuestra plataforma Aprendo en Casa. Y nos toca resolver esta competencia, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. También vamos a movilizar estas capacidades. Modela objetos con formas geométricas. Comunica su comprensión. Usa estrategias y procedimientos. Argumenta afirmaciones. Y nuestro propósito para esta semana es expresamos con dibujos y lenguaje geométrico la comprensión sobre la ecuación de la parábola y combinamos estrategias para describir los movimientos de la parábola en situaciones reales. Estamos en el área de matemática. Pasemos a la situación problemática. Nos dice, se tiene un modelo a escala de un puente que estará sobre un río. El puente tiene un cable de sostén en forma parabólica. En esta maqueta, la longitud entre los pilares es de 60 centímetros. La longitud del punto más alto de los pilares hacia el asfalto es de 20 centímetros. Y la distancia que hay entre la carretera y el punto más bajo del cable es de 5 centímetros. La ecuación que representa la parábola, tomando como vértice el centro de la carretera entre los dos, y la longitud de una barra de soporte que está a 15 centímetros a la derecha del punto más bajo del cable. O sea, nos están preguntando dos interrogantes. La primera, la ecuación de la parábola, y la segunda, ¿cuál es la longitud del cable que está a 15 centímetros del punto más bajo del cable? ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos la imagen de nuestra maqueta. Ahora vamos a resolver utilizando los 4 pasos de Polya. El primer paso es comprendemos el problema. A ver, ¿de qué trata la situación? La situación trata de una maqueta de un puente que tiene un cable que lo sostiene y ese cable tiene forma de una parábola. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la longitud entre los pilares de 60 centímetros, o sea, la distancia entre esas torres que sostienen al cable es de 60 centímetros. La longitud del punto más alto hacia el asfalto es de 20 centímetros, o sea, la altura de la torre es 20 centímetros. La distancia entre la carretera y el punto más bajo de los cables, 5 centímetros. Y la longitud de una barra de soporte del cable que está a 15 centímetros a la derecha del vértice de la parábola, o sea, de la parte más baja del cable. Ahora, ¿qué nos piden? ¿Qué nos piden hallar? Bueno, ya habíamos dicho, nos pide la ecuación de la parábola y la longitud de la barra vertical que está a 15 centímetros de la parte más baja del cable. Bien, pasemos al segundo paso de Polya. Diseñamos un plan, una estrategia para resolverlo. Lo que vamos a hacer primero es un dibujo del cable y el puente, todo lo que involucra para poder tener la idea de qué tenemos, qué nos pregunta y qué tenemos que hacer. Segundo, ubicamos en el plano cartesiano el dibujo del puente, o sea, hacemos una superposición ahí en el dibujo de un plano cartesiano para poder orientarnos. Tercero, colocamos los datos del problema. Cuarto, escribimos la ecuación de la parábola cóncava hacia arriba, y paralelo al eje Y. Hallamos el valor de P, que viene a ser pues la distancia entre el vértice y el foco o hacia la recta directriz, ¿no? Lo reemplazamos los datos en la ecuación
Y luego, sexto, escribimos la ecuación de la parábola. Y por último, hallamos la altura de la barra vertical que nos piden, que está a 15 centímetros de la parte más baja de la parábola. Pasemos al tercer paso de Polya. A ver, fíjese, ahí lo que tenemos es la pista horizontal que viene a ser parte de nuestra maqueta del puente. Y acá tenemos las barras que van a ayudar a sostener el cable. Bien, vamos a tratar de dibujar, a ver, nuestra situación problemática. A ver, primero, trazamos ahí las torres que sostienen de la parte alta al cable. Tenemos ahí las dos torres. Luego vamos a trazar ahí el cable, ahí está, más o menos, ¿no? La línea roja viene a ser el cable que tiene forma de una parábola. Luego vamos a trazar ahí el plano cartesiano para poder ayudarnos y poder orientarnos. Ahí está el eje X, el eje de abscisas, y el eje Y, el eje de las ordenadas. Y aquí en la intersección está el origen del plano cartesiano. Bien, vamos a colocar entonces los datos. Nos dice que la distancia entre las torres, esta torre hacia la otra, o sea, los pilares, es 60 centímetros. Ahí está. Entonces, como el punto del origen divide prácticamente a nuestra parábola en dos partes iguales, porque la parábola es simétrica, es una curva simétrica, ¿no? Entonces queda dividido en dos partes iguales, 30 hacia la izquierda, 30 hacia la derecha. ¿De acuerdo? Entonces vamos a colocar ahí los datos, 30 hacia la izquierda y 30 centímetros hacia la derecha. Luego vamos a colocar la altura de nuestro pilar o torre. Nos dice que es 20 centímetros, ahí está. La altura vale 20. Luego tenemos ahí el punto de color rojito que viene a ser el origen. Entonces su coordenada será 0, punto y coma 0. Luego vamos a ubicar la distancia de la parte más baja del cable hacia el asfalto, hacia la carretera, hacia la pista. Nos dice que es 5 centímetros. Ahí está, 5 centímetros. Entonces tenemos ahí el otro punto de intersección entre la parábola, el cable, con el eje Y. Entonces, ¿cuál será la coordenada de este punto? Será pues 0, punto y coma 5, ¿no? Ese es el vértice de la parábola. Ahí está. Luego vamos a ubicar el otro punto que dice que está a más o menos 15 centímetros a la derecha, dice, ¿no? Entonces lo estamos ubicando aquí. Esta barra vertical que ayuda a sostener el cable que tiene forma de parábola. ¿De acuerdo? Entonces, ahora nos vamos a la parte superior. Ahí tenemos, por ejemplo, el punto de intersección entre el cable y la parte más alta de la torre o del pilar. Entonces sus coordenadas serán, pues, ¿no? En el eje X 30 y en el eje Y 20. Ahí está, en ese orden, 30, punto y coma 20. Luego vamos a ubicar aquí la longitud de esta barra horizontal que le vamos a llamar L. Y su coordenada será, pues, ¿no? En el eje X dice que está a 15 centímetros a la derecha, entonces será pues 15, ahí está, punto y coma hacia arriba mide L, ahí está. Luego vamos a utilizar la ecuación de la parábola que es paralela al eje Y cóncava hacia arriba. Entonces esta es la ecuación de la parábola, que se lee x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k.
Ahora, ¿quién es H y K? H y K vienen a ser las coordenadas del vértice de nuestra parábola. Las coordenadas del vértice. Entonces sabemos que del gráfico podemos observar, acá está el vértice, las coordenadas son H y K, o sea, H vale 0 y K vale 5. Ahí lo tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar en la ecuación principal de nuestra parábola, reemplazamos X menos H vale 0, están viendo acá, al cuadrado, igual a 4 por P. El valor de P todavía no lo conocemos. Por Y menos K, que vale 5. Ahí está. Listo. 0 no tiene valor, entonces nos queda X cuadrado igual a 4P por Y menos 5. Esa sería nuestra primera ecuación, pero todavía no sabemos el valor de P. Ahora, ¿cómo lo vamos a hallar? Pues tenemos aquí un dato. Este punto que está en la parte superior entre la torre y la parte de arriba del cable, sus coordenadas son 30, punto y coma 20. Entonces, como es un punto de nuestra parábola, quiere decir que este punto, cuyas coordenadas son 30, 20, satisface esta ecuación de la parábola. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar sus coordenadas 30, punto y coma 20. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos X, reemplazamos ahí el valor de 30. Sería al cuadrado igual 4P por Y, que vale 20, menos 5. Entonces, 30 al cuadrado es 900. Ahora, aquí la resta nos da 15. 15 por 4, 60. 60 va a pasar a dividir a 900. Entonces nos queda igual a P. Si dividimos nos da 15. Ese es el valor de P. Ahora, este valor de P lo podemos reemplazar pues en la ecuación anterior aquí. ¿Sí? Esto vale 15. Multiplicado por 4 nos da 60. Entonces ahí ya tendríamos la ecuación ya final, ¿no?, de nuestra parábola. Sería x cuadrado igual 60 multiplica a y menos 5. Ahora, nos falta todavía resolver la última parte. ¿Cómo hallamos el valor de este soporte? Este soporte nos dice que está a 15 centímetros a la derecha de ¿quién? Del punto más bajo del cable. Aquí estamos viendo el cable. Entonces el punto más bajo justo es el vértice. ¿Sí? Entonces de este punto hasta aquí hay 15 centímetros. Entonces ya sabemos acá las coordenadas. Justo de ese punto es 15 punto y coma L. Entonces esto nos va a servir porque también es un punto de la parábola. Por lo tanto, también este punto, cuyas coordenadas son estos valores, debe satisfacer a la ecuación. ¿Correcto? Entonces vamos a reemplazar estas coordenadas. Así es. Entonces tenemos, mira, X. En lugar de X reemplazamos por 15. Entonces tendremos 15 al cuadrado es igual 60 multiplicado por Y. Pero Y vale L. El valor de Y se reemplaza por L. Menos 5. Entonces, resolviendo, tendríamos 15 por 15, 225. 60, como está multiplicando a este factor, va a pasar a dividir. Si divido 225 entre 60, me da 3,75. Igual L menos 5. Menos 5 pasaría a sumar a 3,75 y nos da 8,75 centímetros, que viene a ser la longitud de este soporte, que se encuentra a 15 centímetros del vértice. Entonces ya estaría resuelto nuestro problema. La ecuación de nuestra parábola sería x cuadrado igual a 60 que multiplica y menos 5. Y la longitud de nuestro soporte es 8,75 centímetros en la maqueta. ¿Correcto? Ahora vamos a reflexionar, a ver. Vamos a reflexionar. Último paso de Paul, ya, a ver. Tenemos, ¿qué elementos tiene una parábola? Bueno, una parábola tiene muchos elementos. Vamos a mencionar nada más lo más básico. A ver, primero, tiene vértice. El vértice nos dice que es el punto de intersección del eje Y y la parábola. ¿Correcto?
Ese es el vértice, como hemos visto en el gráfico anterior. Tiene también un foco. El foco es el punto fijo, el cual equidista del vértice y la recta directriz. ¿Qué quiere decir equidista? O sea que está a la misma distancia. Se encuentra el foco a la misma distancia que el del foco al vértice y del vértice a la recta directriz. Son iguales las distancias. Luego también nuestra parábola tiene una recta directriz. ¿Qué cosa es eso? Es una recta fija que está en sentido opuesto al foco. Luego tiene un eje. Y el eje es una recta perpendicular a la recta directriz. ¿Por qué? Porque se corta formando 90 grados. Y que pasa por ambos, por el foco y el vértice. Ahora, ¿qué datos nos podrían dar para poder deducir directamente la ecuación de la parábola? O sea, no tener que trabajar mucho, sino directamente podemos reemplazar y obtener la ecuación de la parábola. ¿Qué datos debemos tener? Pues debemos tener, por ejemplo, las coordenadas del vértice y la distancia del vértice a la recta directriz, o sea, el valor de P. Si tenemos estos dos datos, el vértice y la distancia del vértice a la recta directriz, o sea, el valor de P, podemos reemplazar rápidamente en la ecuación de la parábola y obtener, pues, ¿no?, el resultado. Ahora, ¿en qué situaciones de la vida real podemos usar parábolas? A ver, ¿en qué situaciones podemos usar parábolas? Pues podemos usar, por ejemplo, cuando se hacen construcciones de túneles, ¿no? Porque tiene la forma parabólica, ¿no? También, por ejemplo, cuando se confeccionan antenas parabólicas. Usted habrá visto que las antenas tienen, digamos, un fondo, ¿no? Un fondo curvo, justo tiene la forma de una parábola, ¿sí? O también cuando usted ha visto alguna puerta en la parte superior, algunas puertas que tienen también forma de parábola en la parte superior, ¿no? Tienen como una especie de arco, ¿no? Entonces, podemos ver diversas situaciones de la vida real donde se observa las parábolas. Muy bien, chicos, espero que les sirva este video para que puedan resolver sus dudas y también hacer la tarea de esta semana. Cuídense y nos vemos.